Muchas gracias, Araceli, por compartir. Y bueno, la finalidad es de que a veces por los escritos la gente pueda entender de una manera diferente este amor que es para toda la comunidad, que se brinda gratuitamente, como aprendíamos hoy. Eh, y yo creo que podríamos seguir contando historias, ejemplos, experiencias. Hemos visto mucho la deshumanización del lenguaje para esta comunidad, pero qué bueno que estén surgiendo otras voces de compasión, de misericordia, como son todos los hermanos y hermanas, especialmente los hermanos sacerdotes, que desde su papel puedan ser personas de acogida a la comunidad, ¿no? Me gustaría pasar al tema de hoy de Pablo y el imperio. ¿Por qué este tema? Porque yo creo que también en cuestión de religión, en cuestión de ver a Jesús, como pensamos que su propuesta fue muy, muy fácil, y como que nunca se le ha dado el poder a la religión del imperio. Hasta últimamente se le ha puesto y se le ha dado más énfasis en cuál sería la propuesta de Jesús, que a lo mejor fue contestataria totalmente a las ideas del imperio. Porque el imperio también necesitaba una teología, necesitaba de una persona que fuera divino en su origen, que tuviera esta legitimación de los dioses, y también se exigía un culto. Y a mí me llama de verdad la atención mucho que después de situar a los otros, el pastor comience exigiendo que en todas partes se hagan liturgias, primeramente por los reyes, los gobernantes y por todos los que están en autoridad. Y uno dice, bueno, pues qué bueno rezar por el gobierno, eso es muy bien, pero ¿qué tal si es el gobierno el que se autoproclama Dios? ¿Qué tal si es el imperio el que se cree en origen divino? Entonces, no estaremos cambiando las credenciales. Y otra de las cosas que también me llamó rápido la atención es que regularmente nosotros no hablamos de política porque se cree que la política y la religión son temas separados. Esta es una cosa más lejos de la verdad, porque este es un concepto moderno que se ha creado aquí en Estados Unidos, donde dice no se habla de política, la política y la religión van separadas. Bueno, en teoría van separadas. Sabemos que hay acuerdos a veces evidentes, pero en el siglo I, la política y la religión, hasta el día de hoy, en las culturas del Medio Oriente, de pronto el que te está pasando la ley, el que te está leyendo el Corán, el imán que está enseñando el Corán, es el mismo que está ejerciendo de juez en una corte civil. Entonces, ellos en el mundo antiguo no se entendía la religión como separada del mundo político o civil. La religión envolvía todas las partes de la sociedad. Entonces, este es un invento que también la gente regularmente recurre al texto de Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al contrario, ese texto Jesús está denunciando a la mamona y al imperio que ha deshumanizado a toda la creación, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos ver y releer otra vez los evangelios con esta finalidad de entender que necesitamos ver cómo Jesús actúa y cómo actuaría primeramente Pablo y luego los discípulos de Pablo en relación con el imperio. Así que brevemente voy a tratar de ver cómo diferentes personas actuaron y qué complicado también puede resultar entrar en relación con el imperio. Y todas las personas que estamos viviendo en el imperio desde aquí, desde el norte, ya sea Canadá, ya sea Estados Unidos, estar geográficamente adentro del imperio, o como diría el apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, vivo en las entrañas del monstruo,
y le conozco sus entrañas y mi onda es la de David. Entonces, estar en las entrañas del monstruo, estar en las entrañas del imperio, pues es muy complicado, porque hay que negociarlo y a veces uno se deja seducir, a veces uno se asimila. Bueno, en el Nuevo Testamento, las comunidades o los grupos que fueron apareciendo, que fueron emergiendo dentro del imperio, pues también regularmente tuvieron que aprender a negociar con esa realidad. Hubo grupos que se asimilaron de diferentes religiones. El imperio regularmente era muy tolerante con todas las religiones, siempre y cuando la religión ofreciera culto al emperador y siempre y cuando se pagaran los impuestos. De ahí en más, el imperio no se metía a estar definiendo rituales o estar tratando de decirles cómo deben de gobernar su vida, o la existencia del determinado grupo de las religiones. Y por eso es que florecieron muchísimos grupos religiosos y se importaban este tipo de religiones. Podemos encontrar, por ejemplo, en Corinto, religiones que vienen del grupo del misterio, que se llaman las religiones que venían de Egipto, de Isis y de Osiris y de Horus, esta trinidad, donde hay un dios que se sacrifica, donde hay hay también la idea de un dios que envía a su hijo a rescatar, estas ideas muy típicas de la cultura egipcia. Y también los grupos de las religiones de la madre tierra, de la diosa Cibeles, los oráculos cibelinos también con los oráculos de Delfi. Todo el mundo practicaba este tipo de religiones y el imperio regularmente permitía esta movilidad de religiones y florecían estas religiones porque regularmente el imperio, como les decía, no tenía ningún problema en aceptar estas religiones. Cuando emerge el cristianismo, pues también se encuentra con este mundo donde pronto va a tratar de decir, bueno, ¿y nosotros dónde cabemos dentro de esta historia? También tenemos que ser honestos. El imperio, como les decía, no tuvo las grandes persecuciones que nosotros aprendimos por Hollywood, las grandes persecuciones de que, bueno, se llevaban a todo mundo, mataban a no sé cuántos. Las actas martiriales que tenemos del siglo II, especialmente el acta de Felicidad y Perpetua, por allí del Pastor de Hermas, o los hechos de Pablo y Tecla que vamos a leer en la última clase, como que también dejan ver que las persecuciones del imperio simplemente eran casi locales. Y también lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, donde el imperio parece ser que ya algunos hermanos sufrieron a causa del testimonio que dieron, especialmente la comunidad de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Y el trono de Satanás, ¿quién es? Es el trono del emperador. Es el centro del imperio de esta provincia de Pérgamo, ¿no? Entonces, para el libro del Apocalipsis, el imperio es representado con Satanás, ¿no? Entonces, no había estas grandes persecuciones, también hay que ser honestos. Había persecuciones locales, como podría ser el caso de la comunidad de Pérgamo. La comunidad también de Juan, en el Evangelio de Juan también por ahí aparece un texto donde dice, muchos los van a llevar a los tribunales, no se preocupen en su defensa, y muchos los van a matar pensando que van a estar haciendo una liturgia. Entonces, como que da la impresión de que sí es cierto, hay hermanos y hermanas que sufrieron persecución, pero regularmente las persecuciones no fueron generalizadas en todas las partes del imperio. Esto que nos quede bien claro, porque uno pensaría, bueno, cuando estamos hablando del autor de las pastorales, uno pensaría que quiere hacer la oración para que no los persigan. Pero en esta época, en el año 110, no se está llevando ningún tipo de persecución dentro de Éfeso, donde está la comunidad, o de Creta. Al contrario, Éfeso goza del privilegio del imperio, tiene no paga impuestos. ¿Por qué? Porque tiene varias, la gente regularmente, las asociaciones que existen en Éfeso, le han dado su fidelidad al imperio y en gratitud del imperio les ha perdonado ciertos impuestos y les da ciertos privilegios como la exportación, a usar libre el puerto que tenían por allí, muy, muy precioso, cerca donde estaba
una de las maravillas del mundo, que era el templo de, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue bueno, ahorita me viene el nombre, esa de las maravillas del mundo, el templo de, bueno, ahorita después ya me está fallando la razón. Entonces, el imperio era bastante, como les decía, bastante abierto. El Nuevo Testamento, primeramente tenemos que verlo como un documento muy político. Después de que uno lee y que conoce todos los tejes y manejes de la cultura antigua en relación al imperio, y casi que si no podemos leer el Nuevo Testamento con estos sentidos de que es un testamento político, contestatario, pues tendríamos que a lo mejor que revisar si estamos leyendo bien. Porque cuando el Evangelio de Marcos, por ejemplo, dice comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, inmediatamente a esta comunidad se le está viniendo a mente el emperador, porque al emperador se le llamaba Hijo de Dios. O cuando Jesús dice, denle al César lo que es del César, y antes les pregunta, ¿qué imagen traen en la moneda? ¿Con quién estás tú realmente casado? Y trae la imagen del César. Ah, ese es tu Dios. ¿Y qué dice en la otra cara de la moneda? Divis Filius, César, hijo de Dios. Entonces, es una hipocresía estar queriendo pagar el impuesto. Y como que en la propuesta de Jesús es, tú estás casado con este falso hijo de Dios y con todo este sistema económico donde hay que pagar impuestos. Entonces, si el sistema económico que ha creado César es un sistema que priva a los verdaderos hijos de Dios, entonces tú no tienes nada que ver con la nueva propuesta económica. O cuando Jesús dice en el Evangelio, no le llamen a nadie padre. ¿A quién se está refiriendo? Al falso padre de la patria, al emperador que uno de sus títulos era el padre de la patria, pater patriae. Entonces no le llamen a nadie padre porque ustedes tienen solamente un padre. Bueno, y aquí para los mexicanos esta idea de Octavio Paz de yo soy tu padre, yo tengo autoridad sobre ti, tú me debes obediencia. Entonces lo que está haciendo Jesús es decirle, no te sometas, no le des tu fidelidad a ese falso padre, porque tu padre es un padre que es cercano, no es el padre de la patria que provee el pan, como se creía, porque acuérdense, pan y circo, no es el padre de la patria que te da paz, no es el padre de la patria que acumula la economía. Por eso cuando ustedes recen así, reconozcan la bondad de Dios, del Padre que es generoso, del Padre que es bueno, y pídele que te dé tu pan hoy, para que vuelvas otra vez a tener esta relación para no acaparar, para no almacenar, porque de lo contrario estás actuando como los otros falsos padres de la patria. Entonces yo creo que necesitamos volver a ver otra vez el Nuevo Testamento como un documento bastante político y que va a incomodar especialmente al imperio. La propuesta de Jesús a veces se ve tan simple de decir, oh, vamos a compartir pan con el que no tiene. Vamos a ver primeramente por qué no tiene. Jesús cuestiona toda la estructura. Jesús no se convierte en un asistencialista como estos programas nuestros que a veces tenemos, donde solamente se da asistencia sin cuestionarse la raíz de lo que está provocando que la gente tenga hambre. Viene el domingo próximo, ¿no? Del Evangelio de Mateo, el hecho de la multiplicación. Denles ustedes, no hay que mandarlos, ¿por qué no tienen? El hecho de reclinarlos al nuevo Éxodo, a lo que invita, el hecho de volver otra vez a compartir, de volver otra vez a decir, no, aquí hay una situación de injusticia, porque hay gente que tiene hambre y hay otros que no tienen, porque posiblemente se han quedado con el producto de la tierra. Entonces, primeramente hay que negociar y hay que ver que el Nuevo Testamento es un documento político y que la propuesta de Jesús desde el punto de vista de Roma se vio como una amenaza. Y por eso lo mataron, por eso lo quitaron del medio. Ahora, para estas comunidades y también para nosotros, negociar con el imperio es complicado. No siempre la persona que se somete o que no cuestiona el imperio, no siempre es la respuesta, ni tampoco estar continuamente peleados con el imperio.
Entonces, ¿qué es lo que se espera? Bueno, estar tratando de negociarlo, a veces buscando los términos medios, porque sabemos que el imperio también tiene poder, ¿no? Sabemos que el imperio es poderoso y en este sentido podemos ver y podemos entender, déjenme ver cómo me subo aquí. El imperio es poderoso. Y si ustedes ven en esta gráfica, por ejemplo, vean todas las provincias prácticamente que tenía el imperio romano. ¿Y cómo es posible que este imperio romano fue capaz de organizarse y llegar a todos estos lugares? Bueno, como que en las historias de los imperios uno cae, otro surge, y todas estas historias del imperio siempre necesitan también una religión idolátrica que legitime o que diga que este imperio es de origen divino. Cuando un pueblo se cree de origen divino, va a dominar a otro pueblo. Piensen ustedes, por ejemplo, el pueblo de Israel que se cree de origen divino, que se cree el pueblo escogido y va a entrar en problemas con los otros pueblos que no son de origen divino. Y por eso podemos hacer una relectura del Éxodo para decir, ok, qué buena onda que Dios, el Dios de ustedes, les vio el sufrimiento, les vio el llanto, les vio la opresión, pero ¿qué culpa tengo yo de que tú vengas y me quites la tierra? La tierra de los moabitas, de los jebuseos, la tierra de los finicios, pues que les quite otra, que les dé otro desierto, porque esa tierra ya está ocupada. Esa sería una relectura desde el otro lado. O volviendo a nuestra historia que a veces nos toca tan de cerca, ¿no? El hecho del encuentro, el descubrimiento, lo que ustedes le quieran llamar del continente europeo con el continente nuestro. Cuando uno lee todas las profecías, el libro de las profecías de Cristóbal Colón, así se llama este libro, cuando tú lees cómo Cristóbal Colón se ve a sí mismo, él dice que él es el nuevo Moisés. Él jura y perjura que de él se escribió en el libro de Isaías cuando decía, una gran luz apareció. Él tiene la noción de que, y de ahí su nombre de Cristóbal Colón, de Cristóforos, el que trae a Cristo. Y él creía que estaban en el último momento para el arrepentimiento y entonces, bueno, todo iba a venir otra vez a la luz. Cristo iba a establecer su reinado de los 1000 años. Cuando un pueblo o una nación se ve a sí mismo con origen divino, consagrados por sus dioses, pues va a someter a otra persona, porque en la mente de estas personas que han sido escogidas divinamente, pues los otros no. Y bueno, no tampoco, nosotros también tenemos que resolver nuestra propia historia, porque a veces condenamos a los españoles, pero también tenemos un sentido de inferioridad también dentro de nuestros pueblos precolombinos, ¿verdad? Pónganse a pensar también el pueblo azteca, en nuestra cultura mexicana, de los mexicas. Este pueblo que se cree también divino, guiado por Huitzilopochtli, donde encuentres una señal, bueno, el mito de la serpiente y el águila devorando a la serpiente. Y este pueblo que según la leyenda, según la tradición, venía de Aztlán, pero también tenía una fuerte idea de creerse un pueblo superior, guiados por un dios, y fueron a someter a todas las otras tribus que ya estaban establecidas dentro del Valle de Texcoco. Y bueno, ¿por qué? Porque parece ser que la religión legitima, el evangelio puede ser un instrumento también de sometimiento. Y por eso también necesitamos cuestionar estas maneras de entender la religión. Y por eso es que el Imperio Romano llegó a estar bien establecido. Y también otra de las cosas, la organización de grupos dentro del imperio, que no todos tienen el mismo privilegios, ¿verdad? Y esto va a ser bien importante para, en el mundo antiguo, saber tu lugar, dónde tu espacio, saber cuál es tu honor que tú tienes dentro de la sociedad sin querer escalar. Ahora, tú puedes escalar este honor. Hay un honor que se te da por la familia, por el apellido, por tener buen nombre, pero puedes ganar más honor si haces algo bueno por la comunidad, si le das, si haces, pues no sé, si embelleces la ciudad, si haces una estatua al emperador, vas ganando honor.
Y parece que los evangelios o en las comidas, ¿no? Que son como una réplica de lo que debe de ser la sociedad, cada quien en su lugar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No escalen lugares, no sé que después te bajen. Al contrario, comienza desde abajo, el poder que viene desde abajo. Y ese poder que viene desde abajo es exactamente lo que hizo temblar a toda la cúspide jerárquica, porque Jesús comienza a concientizar, Jesús comienza a a lo que llamaría hoy a Paulo Freire, ¿no? A concientizar a la gente, y esa concientización va a ver que el poder no viene desde arriba, que el poder se da desde abajo, y entonces toda la cúpula del poder pues va a temblar, porque lo que está proponiendo Jesús es algo muy diferente, ¿no? ¿Y cómo es que se mantenía este imperio en todas las partes? Primeramente tenemos al emperador como hijo de Dios. Y cada imperio, aparte de tener una religión, pues también necesita el poder militar. Y si hubo algo grande dentro del imperio romano, fueron sus legiones. Y fueron sus legiones las que controlaron, fueron sus legiones las que estuvieron estratégicamente bien ubicadas en todo el imperio para mantener el orden. Por eso no es extraño que en la zona de lo que hoy sería el Medio Oriente o la Media Luna, estuvieran muchas legiones, porque eso siempre era un punto de conflicto. ¿Por qué? Porque separaba los continentes y todo por la comida, por las especies, y bueno, unía prácticamente Oriente y Occidente. Entonces, quien controla el cruce de caminos lo controla todo. Entonces, siempre allí la legión esperando. La religión también, estas convulsiones de legitimar religiones, especialmente de la cultura palestina, pues también va a crear esta tensión, y por eso Roma siempre vigilante, el imperio siempre vigila. Como hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos teniendo a los Marines en Alemania, teniendo Marines en Cuba, teniendo Marines, sabrá Dios, hasta en Venezuela seguramente que tiene, en Colombia? En tantas partes el imperio necesita tener estratégicamente bases militares por si sucede algún peligro, pronto está allí. Y hay otras, bueno, creo que también tiene bases militares en México, pero que no son obvias, que no se dicen. Todos los imperios necesitan estratégicamente tener bien controlado a todo el mundo por medio de los militares, ¿no? Bueno, y los militares también bien organizados en centuriones, en las legiones, y también necesita del grupo del poder de las pequeñas familias que se van a ir a beneficiar de lo que trae el imperio, como van a ser la élite, la gente rica, y las alianzas con los ricos. Aparte de estas alianzas, también lo que tenemos van a ser los reyes que son, que son como súbditos del imperio, los reyes vasallos. Y lamentablemente en el siglo I, en la Palestina, la historia de la Palestina con la familia de los Herodes, a la muerte de Herodes el Grande, se divide su reinado, y esto crea muchos conflictos. A Jesús le tocó vivir tiempos de muchos conflictos económicos, políticos y sociales, continuamente en guerras. Se acababa de construir el templo, finalmente el segundo templo de Jerusalén en el año 66. Y fíjense lo poco que duró el templo. En el año 70 se destruyó totalmente. Entonces siempre este revoltijo de historias, este revoltijo de movimientos, pues también va a afectar en la idea que va a tener la comunidad, y se van a ir viendo reflejado en los textos del Evangelio. Por ahí me queda muy claro en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, cuando dice, hoy que estábamos hablando de la abominación, del hijo de la abominación. Cuando vean la abominación en el templo, es la señal de que el fin del mundo está aquí. ¿Cuál es la abominación en el templo? Posiblemente se refiere al hecho de que el imperio puso un estandarte de la legión con una estatua de Julio César, y la gente esto lo vio como una parte de la abominación. Esta es la abominación de llegar al lugar más santo y ser conquistados, ¿no? ¿Se acuerdan que les había comentado que si alguna vez van ustedes a Roma, van a toda la parte del Palatino, van a encontrar el arco del triunfo de Tito? Y en el arco del triunfo que se le dedica a Tito, van a encontrar al pueblo que viene de Israel,
con un yugo, todo encadenado y con la menorra, con el candelabro de los 7 brazos, de las 7 luces, ¿no? Como símbolo de decir, todas las riquezas se vinieron para Roma, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que otra vez tratar de ver cómo este imperio estaba tan bien organizado y no permite desorganización, no permite que la gente se desorganice. Entonces, para el mundo bíblico, casi que siempre, como una manera contestataria, el imperio romano es de Satanás. Tiene un origen perverso. ¿Cómo sabemos esto que es de Satanás? Bueno, el libro del Apocalipsis rápido te lo señala diciendo que donde está Pérgamo tiene el trono Satanás y que a pesar de que ya dio la vida el fiel Epeneto, se resisten firmes en el trono de Satanás. ¿Quién estaba en Satanás? El centro ceremonial más importante de toda Asia del siglo I. Ustedes pueden admirar todavía todo este templo bello, bien conservado, que Alemania, cuando comenzaron las excavaciones, cuando triunfó la nueva Turquía, permitió a universidades extranjeras a excavar, porque no tienen dinero. Hasta el día de hoy Turquía no tiene dinero para hacer las excavaciones arqueológicas. Llegaron los alemanes, excavaron en esta parte de Pérgamo y se llevaron todo el templo. Literalmente piedra por piedra se lo llevaron, ahora está en Berlín. Y bueno, los alemanes no es el único caso, también los ingleses, ¿no? Entonces, para el Nuevo Testamento, el imperio con su carácter divino es diabólico, representa a Satán. Marcos también te lo va a decir al asociar al imperio, al demonios, al Satán con la legión. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Y en la mente del pueblo oprimido, les decía ayer, antier, la gente quiere que se vaya por donde vino, ¿no? Entonces, si el imperio está bajo el dominio de Satán, es lógico que la gente espere un momento donde el pueblo pueda vivir nuevamente sin las fuerzas caóticas que trae el imperio de conquistar, de oprimir, de quitar tierras. Y para eso es necesario recrear una nueva intervención. Por eso esta idea de la apocalíptica, donde Dios va a volver otra vez con sus ángeles como un juez, va a intervenir dentro de la historia, va a establecer un nuevo reinado, va a comenzar una nueva manera. Y yo creo que a mí me encanta cómo lo maneja el Evangelio de Juan. ¿Por qué me encanta? Porque regularmente cree que la gente, el Evangelio de Juan es el más espiritual, el que está prácticamente más desconectado con la realidad. Pero cuando uno lo estudia a profundidad, este Evangelio también tiene un mensaje provocativo para el César, ¿no? Especialmente representado en Pilato. Tú no tienes autoridad sobre mí. Ustedes cuando está hablando, Padre, no, en la oración que hace sobre la comunidad, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los conserves del mal. No te pido que los saques de esta realidad, está aprendiendo a negociar con el imperio. La comunidad de Juan tiene que aprender a negociar con el imperio, pero no es del imperio. Ustedes no son de este mundo. Ustedes no se rigen con los valores del imperio. Ustedes no se rigen de la comunidad jerárquica. Ustedes no se rigen con una serie de costumbres y de culturas que el imperio promueve. Ustedes son de otro mundo. ¿De cuál otro mundo? Del que come el cuerpo y la sangre de Cristo, del que sirve, del que lava los pies. Ustedes no me llamen Señor. Ustedes ya no los llamo esclavos, ya los llamo amigos. Entonces ya hay otra serie de valores que la comunidad de Jesús, que está representada a través de sus mensajes, pues está promoviendo otro tipo de relaciones más justas, ¿no? Entonces, como que desenmascarar que el imperio está sometiendo a la creación de Dios y de pronto invitar a la creación de Dios a decir, esperen su liberación que ya está cerca, pues yo creo que fueron buenas noticias. Y otra de las cosas que hacen los evangelios, que hace Pablo, es el reino de Roma se encuentra bajo el juicio divino de Dios. Y bueno, cuando estudiemos el Apocalipsis, vamos a ver cómo la que se creía grande, la Babilonia, la que traía la copa, la que decía reino, estoy sentada sobre las aguas, nada me puede pasar. Al final
interviene Dios y todo se viene abajo. Todo se cae. ¿Por qué? Porque Dios la llama a juicio y la Babilonia fue encontrada culpable. Aquella que decía domino sobre las 7 columnas, una clara referencia a Roma, al imperio. La que había fornicado con la sangre de los mártires, o sea, toda la persecución que posiblemente esta comunidad sí estaba viviendo. Prácticamente lo que está diciendo, ánimo, adelante, porque ese imperio va a caer y cuando caiga, ustedes tienen que estar seguros de que no pertenecen a ese imperio. Por eso el libro del Apocalipsis también va a ser una invitación a salir de la Babilonia. Salgan, hijos míos, de la Babilonia, que no les llegue su furor. Y esta es una invitación como en otro nuevo éxodo, ¿no? Y luego las luchas esas increíbles del capítulo 12, una gran señal que aparece en el cielo, una mujer, símbolo de la comunidad, y el gran dragón, el bien y el mal enfrentados. La comunidad pequeña, indefensa, vulnerable, simbolizado en el sentido de la vida, y por otro lado el imperio, simbolizado en el dragón, dispuesto a devorarla, ¿no? Y cuando ya va a devorarla, inmediatamente interviene Dios y justamente se lleva a la mujer al desierto. Estas imágenes tan bellas y provocativas es para decirle a esta comunidad, están sufriendo persecución, están siendo aniquilados, están siendo deportados, exiliados, posiblemente como el hermano Juan, que a causa de la palabra lo mandaron a la isla de Patmos, pero manténganse firmes, porque este imperio va a caer, porque este imperio es un imperio de muerte. Y la liturgia que hace el imperio es muy similar a la liturgia de la vida. Por eso es que hay que estar bien atentos también. Y por eso, bueno, ya después viene toda esta propuesta. El imperio está bajo el juicio de Dios y prácticamente desde el punto de vista cristiano, el imperio es culpable por estar usurpando títulos divinos. Acuérdense también en el libro del Apocalipsis, vi una gran señal, una bestia que parecía cordero, pero hablaba cosas blasfemas y traía los títulos blasfemos. ¿Cuáles títulos blasfemos traía? Todos los títulos que se le daban al emperador. Todos los títulos que se le daban como hijo de Dios, Dios de Dios, ahorita lo vamos a ver más adelante. Todo eso es una blasfemia, porque esos títulos solamente las puede llevar Jesucristo, el Cordero que ha sido degollado, que tiene las marcas de haber sido degollado, pero está de pie, está firme. Y bueno, y la liturgia que está invitada a toda la comunidad es prácticamente a presenciar el poder que tiene Dios otra vez con su Cristo. Digno es el Cordero que ha sido degollado. Con toda esta liturgia, con todos estos símbolos, es para decir, al final Dios vence. Se cae la Babilonia y comienza el reinado de la Nueva Jerusalén. Así que para estas comunidades yo creo que fue bastante impactante. Ahora, Pablo y sus comunidades en medio del imperio, también Pablo va a responder a esta realidad. Va a seguir la misma línea de Jesús. Hay muchas personas que creen, como decía Picasa, que Pablo incluso se inventó el cristianismo porque no habla mucho de Cristo. Bueno, pobre Pablo, siempre tan mal interpretado. Pero yo creo que Pablo viene con el mismo espíritu de Jesús del Galileo, de crear comunidades alternativas, de crear comunidades más justas y que también se van a enfrentar con el poder del imperio. Hoy lo tocó Javier cuando estaba hablando del título de Cristo, o sea, llamarle a él Cristo o darle la autoridad a Cristo sería prácticamente ir en contra de todos los títulos blasfemos que se le daban al imperio. Y bueno, también Pablo tuvo que lidiar con el imperio. Por allí en la carta a los tesalonicenses, cuando va a hablar, aparte de que los judíos mataron a Cristo, también va a decir que los poderes de este mundo mataron al justo. Y los poderes de este mundo, ¿a quién se va a estar refiriendo? Al imperio. Ahí hay un pasaje en la carta a los romanos que es auténtica de Pablo, en el capítulo 13, donde dice Pablo, sométanse al imperio, porque toda autoridad viene de Dios. Yo no sé cuál sea la actitud de Picasa y estoy ansioso de escucharlo, pero yo creo que ese capítulo 13 de Carta a los Romanos no es de Pablo. A Pablo muy pronto lo quisieron domesticar, lo quisieron, ¿cómo les llamaría? Le pusieron glosas a sus escritos
le introdujeron pensamientos que no irían en toda su teología, como que no caben. A mí me da la impresión que Pablo no hubiese dicho esto de que se le sometieran al imperio. Por eso es que también me llama mucho la atención y siempre estoy defendiendo que Pablo muy probablemente no fue ciudadano romano. Lucas dice que Pablo era ciudadano romano, pero eso es lo que Lucas nos dice después de la muerte de Pablo. ¿Por qué estoy defendiendo esto? Porque Pablo lo hubiera dicho en sus cartas, en sus 7 cartas. Pablo habla de todos los golpes, los azotes que recibió en la carta de 2 Corintios, y fácilmente hubiese podido apelar, como lo hacen Hechos, a su estatus de ciudadano romano. Y también no era fácil en el siglo I adquirir la ciudadanía romana. Había muchas maneras de adquirirla, pero siempre involucraba fidelidad al imperio. Una de esas maneras de adquirir la ciudadanía romana era haber nacido dentro del imperio, haber nacido ciudadano romano. Otras, a veces había una especie de visas, así como las que hacen en la lotería del imperio. El imperio siempre necesita mano de obra, pero de gente que esté calificada, de gente que aporte algo al imperio. Tú le vas a aportar algo al imperio, el imperio te da la bienvenida y rápido te va a dar tu visa, te va a dar tu ciudadanía. Pero si en cambio le vas a crear problemas, si vas a hacer un estorbo, pues no te va a admitir. Entonces, en el siglo I también había este tipo como de visas de sorteo, pero solamente llegaban a la gente que iba a aportar algo, la gente inmensamente rica. Yo creo que Pablo no gozaría, la familia de Pablo no sería una familia que fuera económicamente solvente. Tendría lo que nosotros llamaríamos que estaría un poquito más arriba del común de la gente, pero no tendría esta estabilidad, ¿no? Por la manera en que Pablo se relaciona, por la manera en que Pablo viste, por todas las penalidades que sufre de la carta, otra vez, segunda carta a los Corintios. También otra de las maneras de que se alcanzaba la visa era haciendo algo extraordinario a favor del imperio y reconocer al imperio, al emperador, como un hijo de Dios, y públicamente darle un servicio, públicamente hacerle una ofrenda. Y yo creo que con toda la teología esto sería una aberración para Pablo, decir, bueno, si adquirir mi ciudadanía romana implica renegar de Cristo Jesús, yo creo que Pablo no lo iba a hacer. Pablo no es el tipo de persona que se asimile. Y bueno, también está toda la otra tradición de que el imperio mismo, posiblemente en complicidad con los hermanos de la hipótesis con los de los judeocristianos, los parientes o los hermanos de Jesús que estaban en Jerusalén, en Roma, fueron los que lo mataron. A mí me queda mucho, por eso les digo que me cuesta mucho trabajo creer que en el capítulo 13 de Romanos de pronto esté una pieza magistral que dice, sométanse al imperio. Yo creo que esa es una interpolación de alguien posterior a Pablo. Así como es la interpolación en el capítulo 11 de las mujeres, no le permito a la mujer que hable, que se calle. Eso no viene del Pablo histórico, eso también es una interpolación. Eso va muy en la línea de las cartas que estamos estudiando. Entonces, Pablo también tuvo sus encuentros con el imperio, y también para Pablo los poderes de este mundo mataron a Cristo Jesús. ¿Cómo responde la comunidad ante el imperio? Primeramente, la comunidad puede ser transformada. Hay varias hipótesis que podemos ver de cómo se puede responder. Una idea es saliendo hubo varios grupos en el siglo I que creyeron que todo estaba contaminado. Uno de ellos, el grupo de los esenios. El grupo de decir, todo esto se ha contaminado, Jerusalén es morada de todas impurezas, nos retiramos al desierto, en el desierto de Qumran practicamos un bautismo, tenemos una comida común, leemos los textos sagrados, esperemos a que llegue el Mesías de la luz, el príncipe de la luz, y todo esto lo sabemos gracias al descubrimiento de los rollos de Qumran.
Entonces, pero este grupo puede ser que era un grupo bastante radical, porque también parece ser que también había gente de Qumran que no eran tan radicales y que vivían en torno a Jerusalén o que vivían incluso dentro de la ciudad de Jerusalén. Es muy probable que uno de estos grupos que estaban también se sintieron apasionados por el mensaje de Jesús y que donde Jesús celebró su última cena probablemente pertenecerían a una afinidad o a una rama de los qumranitas, ¿no? De los que se separaron. Entonces, un grupo radical se puede separar, pero este grupo cuando se separa al final y condena a los otros, a los demás, al mundo, termina prácticamente por aniquilarse. Todos los grupos cismáticos, todos los grupos que se separan, de alguna manera al final terminan solos, porque no hay gente que vuelva otra vez a animar a esa comunidad. Piensen creo que en los años 90, aquí en Estados Unidos, la secta de davídica, lo que pasó en Waco, Texas, ¿no? Esta comunidad que se separó y que al final, bueno, invitó al suicidio. Creo que también en las Guyanas, no sé, por allá, unas historias, ¿no? Entonces, al final, y esta tendencia siempre está también dentro de ciertos grupos de corte pentecostal y carismático, de decir, nosotros nos separamos, nosotros no somos de este mundo, todo lo demás está malo, bailar es malo, Dora la exploradora es el mismo engendro del demonio, todo mundo, se condena todo. Entonces solamente nosotros somos los buenos, esperamos a que llegue prácticamente el Señor entre las nubes y nos lleve, ¿no? Entonces, esta manera parece ser que también motivó a ciertos grupos, por ejemplo, del cristianismo, a salirse totalmente, a condenar todo lo que era el mundo y bueno, al final terminando desapareciendo. El otro es creando una comunidad alternativa. Y crear una comunidad alternativa implica, pues, estar negociando con el imperio. Y yo creo que es por aquí iría la propuesta de Juan, la propuesta de Jesús y la propuesta de los seguidores de Jesús. De decir, no somos del imperio, no nos movemos con esos valores, pero tenemos que vivir en esa realidad y en esa realidad es donde tenemos que comenzar a hacer nuestras luchas, ¿no? Otra idea es resistiendo abiertamente al imperio, de decir, yo me opongo literalmente, físicamente, y me opongo, y bueno, posiblemente algunos grupos también de la comunidad apocalíptica hicieron esto, y bueno, el imperio los aniquiló. Y la otra es la que quiere el pastor, de sométanse al imperio. Y uno dice, bueno, ¿será esta lo que realmente quería Jesús? Someterse al imperio, el culto al emperador. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda o duda? No. ¿Nada? ¿No? No. Ok. Entonces, cuando uno lee a este grupo de personas, recuerden, ya estamos en los años 90, probablemente principios del siglo segundo, nos encontramos de pronto unas cartas donde el autor invita a su comunidad a dar culto, ofrecer liturgias, plegarias, peticiones a todos los que están en autoridad. Lo primero que a uno se le viene, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo se fue separando la idea? El biblista Ernest Käsemann fue el primero que observó que el autor de las epístolas pastorales estaba más preocupado por la organización jerárquica de la casa de Dios que por anunciar el evangelio de Jesús. Para Käsemann, el catolicismo primitivo proviene del hecho de que ya no se espera la venida próxima del Hijo del Hombre y en su lugar domina la eclesiología. Si ya no viene Dios, entonces hay que organizar la casa. Ni Jesús, ni Pablo, ni sus seguidores inmediatos se preocupan tanto por organizar la casa, no les dio tiempo. Pero si ya saben que Cristo no va a volver, bueno, pues entonces vamos a ver quién va a leer las cartas de Pablo, quién tiene autoridad de enseñarlas, quién solamente puede representar al Espíritu. Ya se empiezan a dar ciertos ministerios, ¿verdad?
Y antes de entrar a esto, tenemos que ver cómo es que los romanos llegaron a verse ellos como los enviados por los dioses, los que estaban legitimados para traer la buena noticia. Y lo primero que tenemos que ver que los romanos se ven a sí mismos como pueblo elegido y según sus libros, según sus creencias, según Pero sus eso mitos, ellos habían sido destinados por sus dioses y su religión a gobernar y a someter a todos los pueblos para poder establecer un imperio sin fin. Así lo canta y lo celebra Virgilio en su Eneida. Fíjense lo que dice. Y yo no pongo a estos ni meta ni límites en el tiempo. Esto es la divinidad de Juno que está hablando. Les he confiado un imperio sin fin. Y hasta la áspera Juno, que ahora fatiga de miedo al mar y las tierras y el cielo, cambiará su opinión para mejorar, para mejor, y velará conmigo por los romanos, los dueños del mundo, y por el pueblo togado, el pueblo de la toga. La toga, la vestimenta, no solamente es símbolo de, no solamente te sirve para cubrir, la vestimenta también te sirve para dominio, para poder, el que lleva los pantalones realmente, ¿no? Entonces, en este sentido, los romanos han sido destinados para gobernar, para crear un imperio sin fin y prácticamente con estas opiniones o con estos augurios, pues se la van a creer y efectivamente van a crear este imperio donde hagan ver su poder, ¿no? Y otro autor, Séneca, presenta al joven Nerón apelando a su poder sobre todo lo creado de este modo. Fíjense lo que dice Nerón. Yo, entre todos los mortales, he recibido la aprobación y he sido elegido para desempeñar en la tierra el papel de los dioses. Soy árbitro de la vida y de la muerte de los pueblos. En mi mano está la suerte y situación de cada cual. Por mi boca la fortuna manifiesta que quiere conceder a cada uno de los hombres, según sea mi respuesta. Pueblos y ciudades conciben causas de alegría. No hay nada en lugar alguno que prospere sin que yo lo quiera y propicie. Todas estas miles de espadas que mi paz sujeta se desenvainarán a una señal mía. ¿Qué países convienen que sean extirpados de raíz? ¿Cuáles trasladados? ¿Cuáles recompensados con la libertad? ¿Y cuáles privados de ella? ¿Qué reyes conviene esclavizar? Y en torno a la cabeza de cuáles poner la realeza de la corona. ¿Qué ciudades deben quedar arrasadas? Y cuáles surgir de nuevo, depende de mí. Cuando uno lee estos testamentos o estas historias, no puede uno negar verdaderamente la influencia que tenía el culto al emperador. Esto se manifestaba a través de las estatuas, de las calles. Todo te hablaba de un culto, las monedas, las bibliotecas que eran erigidas o dedicadas a Nerón o a cualquier otro emperador, las calles, las ciudades que se cambiaban de nombre, especialmente, por ejemplo, Herodes, que le cambió Cesarea en honor de César, o Filipos. Todas estas, todo tu imaginario, todo lo que la gente miraba alrededor, es cierto, no existía el Facebook, no existían los medios de comunicación, pero todo lo que tú veías, el arte visual, los edificios, las calles, los monumentos, todo te hablaba de la presencia del emperador que estaba como Dios vigilando, que exigía cultos y que quería mantener el orbe. Entonces, por eso no es extraño que el joven Nerón se crea verdaderamente el dueño absoluto de todo lo creado. Como él dice, a una palabra mía, arraso con esta ciudad, traslado a esta otra, porque los imperios así son, requieren de fidelidad, ¿no?
incluso a la muerte de Nerón. Fíjense todavía, cuando Nerón muere, aparece una señal que reporta Tácito, que reporta una señal que apareció un cometa, y que esto la gente lo vio como un buen augurio de que Nerón había resucitado. Y comenzó a crearse o a difundirse esta idea de la resurrección de Nerón como una leyenda urbana. Y bueno, y con esta idea del imperio que se impone, también viene la idea de la paz romana. La paz romana se establecerá a costa de la destrucción de otras culturas y de la explotación de la tierra. Y cuando les decía que los evangelios son bastante políticos y contestatarios, yo creo que tenemos que ver cuando Jesús dice, yo les doy la paz no como se las dé el mundo. Y una de las señales precisamente del resucitado es que continuamente se presenta la paz sea con ustedes, no como la paz de Roma, una paz que se impone, una paz que destruye, una paz que prácticamente domina. Entonces, ¿cuál es la paz de Jesús? La paz que se ofrece, el sentido que estábamos hablando del shalom, ¿no? La paz que engloba otras características para que la gente tenga vida. No tengan miedo. La paz del imperio es una paz de miedo, es una paz de cementerio, es una paz de destrucción. En cambio, la paz de Jesús es una paz que conforta, una paz que da posibilidades de que la gente tenga vida y que invita a salir a decir, yo he vencido la muerte, ánimo, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. Yo traigo las llaves de la muerte, del Hades, ¿no? Entonces, muy diferente a la paz que ofrece el imperio. El historiador romano Publio Cornelio Tácito narra con lujo de detalle cómo se estableció esta paz. Dice, una vez que los romanos vencieron, saquearan, explotaran y violaran a las mujeres de Britania, lo que es Britania, Inglaterra, dice, al día siguiente descubrió mejor el rostro de la victoria, un vasto silencioso por doquier, los puntos altos abandonados, techos humeantes a lo lejos, nadie al paso de nuestros pelotones de reconocimiento. Todo quedó prácticamente avanzada. Recuerden también que esta fue una manera del Imperio Romano de vengarse, de quitarse el oprobio, porque allá había perdido una legión, allá se desapareció. Entonces el imperio manda más refuerzos y esto fue lo que le pasó. En las esculturas, cuando se presenta esta victoria, se presenta a un centurión agarrando a Britania, que es una mujer, la tiene entre sus dos piernas, y la Britania está casi semidesnuda y la está agarrando de los cabellos. Y en la mente del pueblo, esto es lo que el pueblo romano representa: poder, autoridad, dominio, y los otros pueblos son simplemente degradados, son simplemente objetos donde se pueden violar, porque la violación es parte también, en las guerras, la violación tiene este efecto de deshumanización. Esto lo vemos, por ejemplo, en la historia del mito de Sodoma y de Gomorra. Quieren hacerle violencia a los ángeles por medio del falo, de someterlos, porque a una persona, a un hombre que se somete, que se viola forzosamente, es prácticamente ponerlo a una situación como de mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la guerra, y en esta guerra prácticamente los que quedan vencedores son el pueblo romano. Dice, pero ahora Britania quedó completamente al descubierto, ni un pueblo más allá. Déjenme quitármelas porque no alcanzo a leer aquí. Ay, no. Pero ahora Britania queda completamente al descubierto, ni un pueblo más allá, nada salvo olas sobre los acantilados y una amenaza peor. Los romanos, de cuya prepotencia no vamos a librarnos con una rendición digna, depredadores que son de la tierra,
Cuando ya lo han devastado todo y les falta tierra, miran al mar. Ávaros si el enemigo es rico y rastreros si es pobre. No se han saciado con oriente ni occidente. Solo ellos ansían con iguales tesón riquezas y miserias. Al expolio, la matanza y el saqueo lo llaman por mal nombre hegemonía. Y allá donde crean un desierto, dicen que hay paz. Tácito no era muy complaciente del imperio y también Tácito tenía sus propios problemas y también es muy crítico de su propio país, ¿no? Entonces, la última frase, donde antes eran las tierras fértiles, crean un desierto. Esto se refiere a las prácticas que hizo el Imperio Romano en la parte norte del África, en Tagaste, en la tierra de San Agustín, donde eran tierras muy productivas. Y según Tácito, araron los romanos la tierra, bueno, la araron totalmente y le echaron sal. Y la convirtieron literalmente en desierto, porque después de la sal ya no hubo nada. Solamente una notita en la sal, ¿no? La sal tan importante, bueno, Jesús también la va a tomar de ejemplo, ustedes son la sal de la tierra. Con la sal se pagaba, se decía un dicho latín, sal et sole, solamente la sal y el sol. Y con esto quería decir, con nada más teniendo sal, esto es más que suficiente. La sal sirve de remedio, de medicina, de conservar alimentos, de curar heridas, y por eso cuando no había dinero se le pagaba a la legión, se le pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario. Entonces, esta sal, que también puede tener orígenes curativos, también puede ser empleada con orígenes prácticamente diabólicos, de causar mal a la creación de Dios. Durante el reinado del emperador Augusto, la ciudad de Roma no solo era la casa imperial, sino que servía de modelo para todas las otras casas domésticas del imperio. Tengamos bien presente esto. La casa del imperio está bien organizada y la casa del imperio requiere que esta casa del imperio sea una réplica en todo el imperio para que no cause disturbios, para que no cause confusión y para que no se transgredan ningún tipo de rol. Entonces, si la casa imperial funciona como modelo para las otras casas, la casa que proponía Jesús era una casa muy diferente a la casa imperial, porque la casa de Jesús era una casa de acogida, de últimos, de enfermos, de hombres y de mujeres, que todos se ponen alrededor. Me viene al pasaje el Evangelio de Marcos, capítulo 6, donde van los hermanos de Jesús, la madre y los hermanos, y no entran a formar parte de esa casa. Jesús está formando otra comunidad alternativa y estaba sentado alrededor de ellos, y parece ser que a la familia de Jesús le causó dificultad entrar a ser parte de esa nueva casa, donde ya no se rige tanto por sangre, sino por otros valores, que son los valores del reino. Y parece ser que lo andan buscando y Jesús los reta. Y bueno, ya saben la historia. Entonces, la casa de Jesús, la casa que Pablo también proponía, seguramente fue vista como una casa que iba en contra de la casa del imperio. ¿Por qué? Porque en estas otras casas alternativas, de estas comunidades donde Jesús aparece, donde Pablo comienza a predicar, son comunidades donde no se respeta el género, son comunidades donde parece que va a causar conflicto, que existan mujeres que hablen, que existan mujeres que tengan cierto liderazgo, que existan pecadores, porque ante todo, decía este Cicerón, se tienen que respetar los roles. La casa imperial no permite desorden, todo está bien organizado. Entonces la casa imperial necesita estar jerárquicamente bien establecida. El oikos imperial tenía en la cúspide la omnipresente y omnipotente figura del emperador como su pater patriae, el padre de la patria, que daba identidad, protección, seguridad e integraba a todos los súbditos que libremente, entre comillas, se sometían a su gobierno dentro de la casa imperial. Por eso es que muchos hermanos y hermanas que venían de otras tradiciones de los cristianos, pues van a encontrar dificultad al entrar en contacto con este tipo de modelo. ¿Por qué? Porque este modelo
es el reinante, es el que está en todas partes, pero no es la propuesta de Jesús. O por lo menos no es lo que las tradiciones más antiguas nos dicen de que Jesús formó su comunidad. Comunidades muy diversas a este tipo de modelo, y por eso probablemente él, el autor de las cartas pastorales quiere volver y quiere imitar este tipo de modelo para traer toda su propuesta y decir, bueno, nosotros tenemos que encajar con este modelo de casa imperial. De lo contrario, vamos a tener problemas con el imperio. Y el precio a pagar siempre que una persona va contra imperio, contra cultura, pues a veces es muy caro, muy difícil, ¿no? Así que el pater familias y su casa quiriarcal, ¿no? Para este autor, muy bueno por cierto, Neil Elliott, la asimilación de la casa cristiana al imperio romano que propone el pastor es la primera traición a la propuesta de igualdad y de justicia del Pablo histórico. Y yo creo que sí es correcto. En mi opinión, yo sí creo que cuando el pastor justamente, antes de que otra cosa suceda, comienza a organizar, primeramente pidiendo que se hagan plegarias, peticiones por el imperio y por todos los que están en autoridad, y comienza a organizarlas de esta manera, uno dice, ¿qué está pasando aquí? Sabiendo todo lo que implica, todo lo que a lo que se compromete cuando una persona le da su fidelidad al emperador, sabiendo que el emperador o el imperio acaba de asesinar, de matar, de crucificar, bueno, primeramente a nuestro hermano Jesús, luego a los pilares del cristianismo, como sería la figura de Pablo, la figura de Pedro y de Santiago, el hermano del Señor. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué es lo que realmente me estás pidiendo? Y por eso es que podemos ver que probablemente hay grupos dentro de la comunidad del pastor que se están resistiendo a decir, no, no podemos pedir ni suplicar, porque es prácticamente estar cambiando de fidelidades. Algo muy parecido probablemente con el simbolismo de la carne inmolada a los ídolos, por medio de la comida, donde aparece en este problema de la comunidad, donde le ofrecemos, comemos la carne que fue sacrificada a los ídolos. Un grupo va a decir que sí, porque sabemos que son demonios, y otro grupo va a decir no, porque al momento que tú comes esa carne, te asimilas, le das tu fidelidad a otra divinidad, y eso va contrario a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues aquí resultaría algo muy similar, analógicamente, ¿verdad? El hecho de querer hacer oración, reconocer públicamente, hacerles peticiones, liturgias, pues prácticamente es estar cambiando de fidelidades. Prácticamente es estar cambiando de lealtades, y muy probablemente algunos hermanos de esta comunidad, vuelvo y repito, dijeron, yo allí no le entro. Yo puedo entender que tengas miedo, puedo entender de que quieras mantener el orden, puedo entender que puedas negociar, y puedo entender de que, bueno, nos van a discriminar. Vivir en esta ambigüedad del imperio, el de no ser ni de aquí ni de allá, pues requiere bastante creatividad a veces para existir. Y las personas que elaboramos y trabajamos y prestamos nuestro servicio en esta parte del imperio, pues sabemos que a veces no es fácil resistir. A veces sucumbimos, a veces nos asimilamos, y por otro lado despertamos y queremos ser personas críticas. A mí me llena de tristeza cuando uno va a México y resulta que a veces lo que yo veo, en mi pobre opinión, a veces aquella gente está más asimilada al imperio que ni uno mismo. Porque aquella gente te conoce de marcas de pantalones, así como el Banana Republic, te conoce de marcas de si ese modelo que el de los zapatos ya pasó, te conoce bueno, de todo lo que vende Hollywood. Tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Celebran el Halloween y tú dices, bueno, y no quiero, bueno, la experiencia de Panamá, por ejemplo, me parece bastante estas culturas. A mí, yo la primera vez que fui a Panamá y veo acá todos los edificios, digo, ay, parece esto, parece
otra extensión de Estados Unidos. Con todo respeto lo digo, ¿eh? Yo no conozco la historia de todo Panamá, pero para un visitante de pronto que llega y que vas al aeropuerto y que ves todo esto, dices, ¿a dónde aterricé? Yo pensé que había aterrizado en un país latinoamericano. Bueno, ¿por qué? Porque a veces no es fácil, o sea, de verdad no es fácil estar negociando con el imperio, pero yo sí creo que aquí sí se está dando una desviación al establecer los deberes y la obligación de cada miembro de los ICOS. El pastor intenta demostrar que su casa cristiana no representa ningún peligro para el imperio. Para poder lograr tal misión, exigirá que el oikos cristiano acepte el culto al emperador y reconozca a su falso hijo de Dios. Esto es exactamente lo que está detrás del imperio, ¿no? Detrás de esta propuesta. Si el emperador exige que se hagan las plegarias, las peticiones, en el fondo es estar cambiando de fidelidades. Por eso en este capítulo les puse una cita o escribí una cita de Fernando Vallejo, un escritor colombiano, que hace una crítica muy dura de la Iglesia Católica. Su libro se llama La puta de Jerusalén, la gran puta, creo que se llama así, La gran puta. Es un libro bastante fuerte. Y José Manuel se llama La puta de Babilonia. La puta de Babilonia, la puta de Babilonia. Y yo estaba leyendo lo que viene enseguida, la gran puta, la putitísima, bueno, los 10,000 y tantos epítetos que le dan con lujo de detalle este hermano. Muy culto el hombre. Y creo que era amigo de, bueno, como chisme, era amigo de algunos claretianos de allá, pero de los claretianos habló muy bien. En esa crítica no mencionó a los claretianos, solamente mencionó a los jesuitas, a los legionarios, a los del Opus Dei. Nos salvamos. Bueno, entonces, vean lo que está detrás de fondo de esta simple exhortación, si todas mis observaciones son correctas. Entonces, ¿cuál evangelio se está predicando? ¿El evangelio del César o el evangelio de Jesús? Antes de que Jesús de Nazaret existiera, e incluso si Jesús nunca hubiese existido, ya había en el mundo mediterráneo del primer siglo un ser humano llamado divino, hijo de Dios, Dios encarnado, Dios de Dios, Señor, Redentor, Libertador y Salvador del mundo. Esos eran los títulos de César Augusto antes de que Jesús existiera. Los títulos se encuentran en inscripciones de piedras esparcidas por toda la tierra en el mundo mediterráneo. Todos los títulos que nosotros tenemos en el Evangelio, los evangelistas no se los inventaron. Esos títulos ya estaban en existencia. Esos títulos ya era la teología del imperio. ¿Qué fue lo que hicieron? Retomaron esos mismos títulos y les dieron otro significado, ahora aplicados a la persona de Jesús. Entonces, muchos de nuestros títulos, de nuestras imágenes, de nuestras ideas, no vienen. El mismo término evangelio. El mismo término evangelio viene de la teología del imperio. El término de la fe, de la esperanza, de las virtudes, esos vienen del imperio, vienen de la teología del imperio. Esta idea de Dios, también luz de luz, ellos eran la luz. El pueblo estaba condenado a vivir en oscuridad. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que a veces uno se puede equivocar y decir a cuál evangelio estoy sirviendo, el evangelio de Jesús o el evangelio de el César, ¿no? Un claro ejemplo del evangelio del imperio se encuentra en la antigua ciudad de Priene, muy cerca de Éfeso, en cuyo Voluterion o Senado, próximo al Ágora, se encontró una piedra con una inscripción del año 9 antes de Cristo, donde se lee lo siguiente. Fíjense, estos testimonios son testimonios muy fuertes que nos deberían de ayudar a repensar nuestros evangelios, porque cuando uno lee estas inscripciones, no puede menos de decir, entonces, ¿dónde estuvo la novedad del cristianismo? Porque le están aplicando estos títulos a Jesús, pero estos títulos no vienen propios de nuestra propia religión, ¿no? Fíjense lo que dice esta inscripción del año 9. Dice, ya que la providencia que gobierna todos los asuntos de nuestra vida de forma divina
ha otorgado con tremenda generosidad el más alto don al atraer a Augusto, a quien llenó de virtud para hacer el bien a la raza humana. Fíjense de lo que está diciendo al emperador. El nacimiento del emperador trajo prácticamente el bien a la raza humana. Como a nuestro Salvador es Salvador y al de nuestros descendientes. El hombre que acabó con la guerra y hace la paz. Y ya que gracias a su aparición, es una teofanía realmente lo que está ahí en aparición, el emperador ha sobrepasado con creces las esperanzas de cualquier tiempo anterior. No solo porque se ha encumbrado por encima de todos los benefactores que vivieron antes que él, sino porque ha privado a los futuros benefactores de hacer más de lo que él ha hecho. Y ya que por último, el cumpleaños del Dios significa para el mundo el comienzo del mensaje de la paz, del evangelio, del que él es el autor, por lo tanto se acepta la propuesta del procónsul de que Augusto sea honrado de la manera antes acordada. Si ustedes pueden ver en esta inscripción, todos estos títulos que se le están dando al emperador, pues prácticamente, si tú le quitaras el nombre del emperador y le pusieras el nombre de Cristo, yo les dijera, miren, se acaba de descubrir un texto del evangelio, ustedes dirían, pues sí es cierto, es Cristo. Si le quitaran solamente a Augusto y se lo ponieran a Cristo, pero oh sorpresa, este no es Cristo, este es el falso hijo de Dios, este es la cultura del emperador. Y luego también tenemos otro título. Es difícil saber si el cumpleaños del divino emperador ha causado más alegría o más beneficios. Debemos anteponerlo ante todas las cosas, no tanto por el orden natural de las cosas como por las ventajas que nos ha supuesto. El emperador ha restablecido todo lo que había entrado en decadencia e iba hacia el desastre. Estaba haciendo América grande otra vez, como dice el Donald Trump. Gracias a él, todo el mundo presenta un aspecto distinto, todo el mundo. Si no hubiera nacido el emperador, que es la alegría común de toda la humanidad, entonces el mundo habría sido víctima de la corrupción. Por ello podemos considerar con razón ese suceso, el nacimiento del emperador como el comienzo de la vida y de la existencia. Su nacimiento puso coto a todas las lamentaciones que los hombres podían tener por su existencia. Como les decía, si realmente nosotros le quitamos la palabra emperador y se la ponemos a Cristo, vamos a decir, ay, mira qué bonito que se descubrió. Y ya que no existe ningún otro día en el que uno pudiera tener un comienzo más feliz, tanto en cuestiones públicas como privadas, y ya que en cualquier caso este es el momento en el que el magistrado de las ciudades de Asia ocupan sus cargos, y está claro que la voluntad divina ha hecho que las cosas fueran de esta manera, de forma que pudiéramos tener una ocasión para honrar a Augusto, y también ya que es difícil recompensarle por sus numerosos beneficios, a no ser que inventemos un tipo nuevo de agradecimiento, y por último, ya que la gente estará más que contenta por celebrar juntos el cumpleaños que todos tienen en común, cuando también experimentan una alegría personal por ocupar sus cargos por primera vez. Por todo ello, opino que todas las ciudades deberán tener el mismo día del año nuevo, el cumpleaños del divino emperador. Muy bien. Con todo esto, ¿qué les parece? Toda esta idea del culto al emperador. Ahora sí, vayan a 1 Timoteo capítulo 2, abran su Biblia, lean lo que este señor está pidiendo. Primera de Timoteo. Sí, 1 Timoteo. El templo de Artemisa era el templo de las, bueno, que ya no queda nada. Gracias, Erika. El templo de Artemisa, que era una de las maravillas del mundo allá en Éfeso. La madre Artemisa. Y vamos a hablar más de la diosa Artemisa cuando hablemos de las mujeres. Gracias, Erika. 1 Timoteo capítulo 2. Quiero que ante todo por allí va a decir, ¿alguien quiere leer?
Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Hasta allí, que hasta allí. Fíjense, la primera parte, así que recomiendo, este verbo de recomiendo, exhorto, ¿qué otra traducción tienen por ahí? Aparte de recomiendo, en el versículo primero. Yo tengo recomiendo. La palabra es más fuerte, la palabra casi que es como una exigencia, casi que exige. Y vean cómo comienza justamente después de situar a los otros en el desprecio y en el olvido, cómo comienza con esta idea. Y la otra cosa, que se da el lujo de estar inventando varios verbos, plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias. ¿Por qué esta repetición? Cuando una sola palabra o un solo verbo hubiera sido más que suficiente. Porque da la impresión que desde el punto de vista del pastor, esto no es que si la comunidad lo quiere hacer, como se sugiere. Esto es un mandato prácticamente de decir, esto es lo que exijo que se haga tanto en Creta, donde está Timoteo, y tanto en Éfeso, donde está en Creta está Tito y en Éfeso está Timoteo. Y lo hace con este lujo de verbos y sabiendo lo caro que es escribir en el siglo I, bueno, entonces quiere decir que para él es importante. Esto no es como si quieres hacerlo, como una recomendación, te aconsejo que hagas, no, este es un mandato prácticamente. Y luego viene por todas las autoridades, especialmente por los gobernantes y para que no quede ninguna duda. Entonces, ¿qué les parece si nosotros tomáramos la actitud de las otras personas? Demos por hecho un caso hipotético donde hay gente que posiblemente tiene muy fresca la memoria del hermano Jesús, de lo que les enseñó Pablo, porque vienen de la tradición paulina, de la teología de Pablo, y donde aprendieron a que no deben, que nada más hay un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto el Pablo histórico, no, esto es bien radical. Si yo o un ángel enviado del Señor les anuncia otro evangelio, sea maldito. Gálatas, se los vuelvo a repetir. Dice Pablo, si yo o un enviado de Dios les anuncia otro evangelio, que sea maldito. Y de pronto, en estos grupos, en estas comunidades de Éfeso y de Creta, donde muy probablemente estén conviviendo con otros hermanos de otro tipo de espiritualidad. Recuerden que les comentaba que no hay una sola manera de ser cristiano en el siglo I. Todos son seguidores de Cristo, pero bajo diferentes escapularios, vamos a ponerle así. Unos se agrupan en torno al discípulo amado, otros se agrupan en torno a la figura de Pedro, otros se agrupan en torno a la figura de Juan, y otros se agrupan en torno a la figura de Apolo, de Prisca, de Aquila. En la ciudad de Éfeso, el cristianismo llega muy temprano. Muy probable, estas personas que van siguiendo la tradición paulina conocieron a la comunidad del discípulo amado. Son pequeñas casas, grupos domésticos, y en esa tradición del discípulo amado, la comunidad del discípulo amado, se celebra la memoria de los que han resistido al imperio. Muy cerca de Éfeso está Pérgamo. Puedes buscar por allí las iglesias del Apocalipsis, por favor, en el mapa, y te lo agradezco mucho. Entonces, está muy cerca, está la memoria de hermanos y de hermanas que han resistido al imperio. De pronto, el grupo de Timoteo, el grupo que Timoteo va a liderar, que va a organizar, le vienen con una plegaria de decir, reconoce al emperador.
si estos hermanos de esta casa comparten esta carta, muy bien, gracias, Gera. Ustedes pueden ver en Éfeso, miren, Pérgamo, está prácticamente de distancia, ¿qué les voy a decir? 35 minutos. Todas estas iglesias, las visitando realmente, forman un círculo, las iglesias del Apocalipsis, y están todas como en una manera también concéntrica para decir toda la comunidad está presente. Imagínense en esta ciudad de Éfeso, donde confluyen diferentes grupos. Aquí en Pérgamo se desarrolla el culto al emperador. Allí es el culto más importante de esta región. Hasta el día de hoy uno se puede imaginar prácticamente lo que aquella ciudad debería de haber lucido, ¿no? Pérgamo, famosa por los pergaminos, y también por allí hay un culto a Asclepio, al dios Asclepio, que lo veneraban como dios que curaba con todo tipo de plantas, de agua, de terapia, de barro. Y bueno, entonces, imagínense que este grupo está escuchando que uno de sus hermanos, porque las noticias vuelan rápidamente, es una comunidad oral, han sido asesinados unos que profesan el nombre de Cristo. Y de pronto estos hermanos reciben o comparten la carta que les llega del pastor. Pues uno se queda realmente impresionado. Gracias, que era por mostrar las ruinas de Pérgamo. Vean, se daba el lujo de tener diferentes teatros. No estamos hablando mira, justamente este teatro todavía está así, no hay dinero para excavarlo. Es el teatro que está más inclinado. Todavía hay muchísimas cosas que no se han excavado en Pérgamo, realmente. Donde está la Acrópolis es donde estaba el trono a Satán. Aquí también se desarrolló en la mitología griega la lucha de los gigantes, que también está en Alemania, en Berlín. Si un día van ustedes a Berlín, pasen por allá a visitar lo que se robaron aquí de Turquía. Entonces, todo esto nos invita a ver que muy probablemente se compartieron estas historias, y para algunos cristianos esto debería haber sonado bastante decepcionados de haber escuchado este mensaje, de decir, ¿cómo se atreve este hombre a pedir que le hagamos súplicas, que le hagamos un culto, cuando este mismo emperador ha prácticamente aniquilado, ha sentenciado, o algunos hermanos y hermanas, entre ellos Epeneto, prácticamente ha dado la vida? Así que es muy probable que algunos hermanos se resistirían a este tipo de carta y yo creo que dijeron, hasta allá nosotros no llegamos. ¿Qué les parece? Me gustaría dejar este tiempo para preguntas, impresiones. No tenemos la voz de los otros, como les dije. Pero después de ver, por un lado, todo lo que el autor quiere, pues a uno sí le queda como la duda de decir, yo creo que esto es mucho. ¿Sería de verdad una traición al Evangelio de Jesús? ¿Será un acomodo de la casa alternativa que Jesús proponía a una casa ya jerárquica? Una vez que se organiza, que se hacen las oraciones, va a venir a organizar a todo mundo. A todo mundo va a organizar, como lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Siguiendo un poco su línea, con la hermenéutica del otro lado, no podríamos decir que lo que se dice en este texto es más bien de un aspecto misionero y universal, porque dice por dar gracias por todas las personas, que eso es bueno y aceptable para Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿No podría mirarse desde ese punto de vista? De ser un aspecto de salvación universal que se ofrece en Cristo Jesús.
se podría llegar a esa misma de decir, Dios quiere que todos los hombres se salven si nos mantenemos firmes en el seguimiento de la comunidad alternativa, o será de entrar la casa adentro de esta propuesta más jerárquica. Para mí, de verdad, me resultaría muy difícil de verle el aspecto de universalidad. Es cierto que Dios quiere que todos se salven, pero cuando ya estudias toda la carta en sí, pero solamente para los que se adapten a su sistema, a su teología y le den su fidelidad. Porque enseguida, si tú pones ese mismo texto, enseguida te va a hablar de Himeneo y de Alejandro, que se apartaron de la verdad y se los entregó a Satanás. Y tú dices, bueno, pues no que quería que todos se salven. Entonces creo que la salvación no llega para todos, solamente llega para los que les son fieles a ellos, ¿no? Y así varios detallitos. La verdad que sí sería muy difícil defender esta hipótesis. E incluso las personas que creen que el autor se está oponiendo al imperio y que este es prácticamente, justamente con este texto que acabas de señalar, esta es una clara indicación de que se está oponiendo al imperio. Pero no, yo creo que es más bien una asimilación, no solamente por asimilar la casa o pedir las peticiones. Cuando veamos todos los otros temas, vamos a decir, bueno, ¿por qué cayó a las mujeres? ¿Por qué quiso que los hombres levantaran la mano? ¿Por qué organizó a la casa con los presbíteros, episcopos y diáconos? Más bien lo que está tratando de hacer es organizarla al estilo de la cultura dominante. ¿Alguien más tiene alguna? Manuel. Sí. Este es lo que quería que era, este es el diálogo este es el de los, sí, Jaime. Es que en esa misma raíz, en esta mismo que tú estás hablando, estaba pensando cuando tú hablaste de esto de la asimilación de la comunidad a lo del imperio, ¿no? Esta suerte de cuando la iglesia o la comunidad se adapta a la sociedad con los antivalores que tiene, como para quedar como sobreviviendo en una realidad adversa. Es como, o sea, me adapto para no, digamos, no entrar en peligro, ¿no es cierto? Y entonces adapto a las costumbres de afuera para meterlas dentro de la comunidad, como tú decías, ¿no es cierto?, como todos esos títulos de emperador se los pusieron a Jesús, y así, ¿no es cierto?, me acomodo a una situación de un status quo de confort, de comodidad, digamos. Y bueno, ustedes Manuel, por ahí mismo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por ahí mismo. Mira, una experiencia vivida en Nicaragua. Yo estuve 12 años en Nicaragua y sabemos que actualmente hay un régimen dictatorial en Nicaragua, ¿verdad? Y llama la atención que hay un grupo de sacerdotes, ¿verdad?, muy sometidos a este régimen, han traicionado pues el evangelio, como se dice en los escritos, han cambiado de fidelidades, y el que predica el evangelio también rinde pleitesía a los corruptos y a los opresores, ¿verdad? Es un tema muy presente actualmente en la iglesia. Hermanos, ustedes que están viviendo en esa realidad, estaba pensando en la realidad de Pinochet, la relación con la iglesia que estuvo en Chile. No me voy a meter mucho porque no conozco, pero lo que he leído, las grandes traiciones que se da la jerarquía, la parte, por ejemplo, de España con Franco, lo que está pasando ahorita, bueno, en Nicaragua, lo que están comentando, pues saben que el evangelio de Jesús, cuando se pone a bailar o a entrar en negociación por lo que tú quieras o por el ideal que tú quieras, es bailar el juego de la danza de la muerte, donde en cualquier momento el evangelio puede perder realmente, puede pasar de ser el evangelio de Jesús a ser otro tipo de evangelio, ¿no? Y no hay, como les decía, una manera fácil, y los que están trabajando y haciendo su resistencia desde allí, pues a muchos les ha costado no solamente lágrimas, les ha costado la vida misma. Y yo creo que es ahí donde uno va a tener que ir examinándose de decir qué evangelio estoy anunciando, el del César, el de los otros César, el del Donald Trump. Pues no es fácil, ¿no? Y por eso es que son estos temas los que trataba de decir, bueno, a ver, vamos a ver nuestra iglesia,
Ahora con la iglesia del Papa, de que nos invita a ser iglesia en salida, una iglesia de los pobres, una iglesia de las periferias, y por vez primera dentro de los claretianos en el documento capitular, yo que nunca cito los documentos capitulares, casi que me llenó de orgullo por ver la palabra hermenéutica, ver que nuestros documentos ya le dan rostros a muchos grupos, faltarían otros muchos, pero bueno, es algo, se empieza por algo, y es a lo que nos invita nuestra congregación claretiana, a ir a la periferia, a hacer esta misión en salida, ¿no? Pero esto no es fácil. No es fácil, y bueno, negociar con el imperio es a veces bailar con el enemigo, ¿no? Y los que han vivido en esas realidades o en sus historias saben lo complicado que es. ¿Alguien más quiere compartir algo? Martita y luego Juan Pablo. Martita, no tienes el micrófono. Ya está. Con esto de la organización de la casa, ¿cree usted que esto haya sido modelo para la iglesia jerárquica que hemos tenido a través de los tiempos? Espérate cuando lleguemos más al ratito. Ok, entonces no me adelanto. O sea, se pusieron las bases. Bueno, acuérdense la cita que les estaba apuntando de Kaizenman. Muchos biblistas, especialmente protestantes, van a decir que este va a ser el inicio de la jerarquización de la Iglesia Católica. Pero vamos a tratar ese tema cuando lleguemos a la organización de los obispos, de los presbíteros. Se pusieron las bases. Tampoco hay que acusarlo de todos los males. Ahí ahora también se entiende. De verdad, yo entiendo que el Señor quiera que diga yo quiero, pero yo no veo el texto como lo estaba leyendo el hermano Juan Raúl, de decir, es que Jesús quiere que todos los hombres se salven. Al contrario, está trayendo el discurso de Jesús, de Dios, de decir, esto es voluntad de Dios, para que todo mundo se asimile al imperio. Esto es lo que Dios quiere. Y esto es más peligroso, porque si tú me dijeras, yo como persona, le doy mi fidelidad al imperio y quiero que mi comunidad le dé la fidelidad al imperio, quiero asimilar mi casa a una casa piramidal, jerárquica, quiriarcal, está bien. Pero cuando ya dices que esto es de Dios, eso ya son términos mayores. Cuando ya le pones tú, o en el caso del día de ayer que hablábamos de la homosexualidad, yo entiendo que la gente diga, yo no acepto, yo no quiero, yo condeno esa forma de vida. Pero cuando dices que esto es lo que dice la Biblia o que esto es lo que dice Dios, entonces allí ya es otro término. Aquí se está abusando del discurso religioso. Se mete lo divino, se está tomando el nombre de Dios como ahora puedo estar equivocado, porque esto es mi hermenéutica. Puedo estar equivocado, pero a mí me da la impresión de que está utilizando prácticamente, legitimando su autoridad, sus credenciales, para decir esto es lo que viene de Dios. Yo represento a Dios, yo represento a la tradición y Dios habla por mí. Y si Dios habla por ti, pues ¿quién puede cuestionarlo? Tú puedes cuestionar cuando tú hablas por ti, puedes cuestionar, ¿y a ti quién te lo dijo? Me lo dijo, pues está bien. Bueno, esos discursitos también que se dan en los grupos de la renovación, es que tuve un sueño, Dios me dijo, qué casualidad, porque a mí Dios me dijo lo contrario. Juan Pablo. Muchas gracias, padre. Oiga, bueno, a ver si me doy a entender, pues, porque quiero hablar un poquito de lo que mencionaban los escritos del parásito. Básicamente lo traigo aquí a la mesa porque tenemos, o sea, cuando existe ese problema y nosotros nos sometemos, básicamente nos ponemos en el lugar que se pone Jesús, el diablo al tentar a Jesús en el desierto, de que usamos las escrituras para, pues ahora sí, como lo que hemos estado hablando, para someter o para oprimir más. Porque yo recuerdo que una vez hice ese comentario de que no podíamos hacer eso porque pues se miraba mal. Y me salieron con el texto de que Jesús dice que tienes que amar a tus enemigos. Entonces hay veces que desafortunadamente cuando pasan todas estas situaciones, pero está pues el parásito del escrito, a veces es muy difícil el lidiar
no nada más con eso, sino que todos los demás están de acuerdo en todo ese tipo de enseñanza o en toda esa opresión de cierta forma hecha por la escritura. Juan Pablo, yo creo que tienes razón. Y yo he estado tentado a dar un curso acerca de cómo Jesús usa sus escrituras. Jesús también usa sus escrituras y las usa de una manera bien liberadora. En los pocos momentos que Jesús recurre a las escrituras, ¿cómo las usa para liberar? Por ejemplo, en el caso de la mujer, es lícito divorciarse. ¿Qué les enseñó Moisés? Ah, que sí. Eso lo dijo por la dureza de su corazón. Sin embargo, desde el gen, otra relectura. Porque la gente se podía divorciar solamente por cualquier cosa insignificante. Y Jesús dijo, no. Tienes que darle el valor a la mujer de ser una persona digna, de tratarla como tu igual, como tu compañera, como tu hermana. Bueno. En el caso, por ejemplo, de cuando el Espíritu del Señor Jesús va a la sinagoga de Galilea, le entregan el rollo de Isaías, lo desenvuelve, lo abre y comienza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado sobre ta, 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 ta. Y fíjense cómo le cambia la cita. Omite el versículo de Isaías donde dice, para pagarle a las naciones con el furor de la ira del Señor, con la venganza, le quita toda esa parte violenta y por eso es que lo quieren matar. Porque Jesús utiliza sus escrituras de una manera distinta. Y yo creo que aquí estamos ante cuestiones hermenéuticas. Necesitamos entonces ver si vas a utilizar la escritura para condenar, para deshumanizar a otra persona, pues yo creo que es hacerle violencia al mismo texto. Tienes que ver cómo ese texto le va a dar vida a otra gente. Y el autor aquí va a recurrir continuamente a las escrituras, pero para legitimar su voz, no para legitimar la voz de los otros. No para decir, bueno, si les pongo un ejemplo, él quiere que todos se casen. Que todos se casen. Dice, bueno, también hay otras personas que no se casaron. E interesante que no le pide a su hijo Timoteo que se case. Y vamos a ver por qué no le pide a su hijo Timoteo que se case, ¿no? Ya cuando hablemos de la masculinidad de Timoteo. Entonces yo creo que tenemos que ser bastante sensibles en cómo usamos la escritura y cómo utilizamos nuestra autoridad cuando estamos investidos de poder. Una escritura, una lectura de la escritura que te deshumanice no puede venir de Dios. Una escritura que te haga sentir menos, una escritura que te niegue tu dignidad, eso no viene de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? Yo, Manuel. Sí, Clarita. Mira, a mí me llamó la atención todo esto que dijiste, que ellos estaban ordenando la casa, ¿verdad? Yo pienso que esta orden de la casa, esta jerarquía, es porque se necesita poder. Si tú ordenas, ya tú tienes el poder, ¿verdad? Para mandar. Entonces, por muchos años la iglesia, pensando en la historia de la iglesia, estuvo bajo la protección de muchos reinos, de monarquías, de imperios, porque se tenía que adherir a ellos, porque sin ellos no era nadie y no podía seguir con el negocio de Dios. Dios se transforma en un negocio. Esta liturgia que leímos en el capítulo 2, que era una liturgia total, ¿cómo se les ocurre pedir una liturgia por un emperador? Están cambiando a Dios por Dios. O Eso es lo que opino. Están confundiendo, ¿no? Y luego también hay que situarlos también dentro del contexto. Yo, la verdad, yo creo que al pastor, al autor, él sabe que Jesús no va a volver. Y también tenemos que entender que en la antigüedad cualquier movimiento religioso era visto con sospecha. Cualquier movimiento que venía era visto como algo supersticioso. Entonces parece que organiza muy bien sus escritos y quiere demostrar que esta comunidad que él representa va a permanecer. Y una manera de permanecer, pues, es entrando en negociación con el imperio, es entrando de decir,
Jesús ya no va a volver. No va a volver. Y si no va a volver, pues vamos a demostrar por lo menos que no somos un movimiento más que aparece y desaparece. Vamos a poner las bases para crear una comunidad establecida y vamos a imitar. Ahora, no solamente en la organización de la casa, pero como la casa es una réplica, la casa imperial tiene que funcionar, todas las otras casas tienen que funcionar como la casa imperial, pues entonces es lógico que la gente que comience organizando esta casa de esta manera. Después vamos a ir viendo en la cuestión de géneros, en cuestión de masculinidad, en cuestión de los cargos ministeriales, en cuestión de la actitud con los esclavos, que le voy a dedicar también toda una clase. Uno dice, de verdad es que sí quería organizar a cada persona de acuerdo a los valores de la casa imperial. Cuando uno ya tiene toda la lectura, uno dice, pues casi que es muy difícil salvarlo, haciendo esta lectura desde el otro lado. Ahora, si nosotros queremos pensar de que vamos a pedirle a Dios peticiones para que, no son las peticiones, quitémonos de la mente de pensar de que estas son las peticiones que hacemos en la plegaria, en las preces de los domingos, ¿no? Donde le pedimos a Dios por los gobernantes que llenen no sé qué y por no sé cuánto. Esto no son las peticiones que le está pidiendo, por todo lo que implicaba el culto al emperador. Yo creo que si nos quitamos esta idea nos podría ayudar un poquito más. Por eso es que las personas que se oponen al imperio o que no entraron a negociación en ciertos valores, pues terminan mal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Algo que se lleven, algo que les haya así como dejado. Hermano Marco, ahora sí te vi. El micrófono. El micrófono. Sí, sí, Okay. sí. Mira, ahorita, gracias, ahorita que estamos hablando del lenguaje, de la forma en que lo utilizamos algunas veces, se ha hecho una costumbre, creo yo, aquí entre nosotros los católicos y sobre todo en español. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en un pueblito ayudando en la provincia de Francia. Y me acuerdo que empecé a hablarles así, Dios nos llama, Dios nos dice, Dios quiere. Y la gente empezó a venir conmigo, padre, ¿y usted cómo sabe que Dios quiere? Cuando usted dice, nos llama, ¿usted habla con él? Padre, ¿por qué dice que Dios nos pide, que Dios nos exige? O sea, muy desafiantes. Obviamente, la cultura es diferente y tienen toda la razón. Digo, es interesante y ya después pues aprendí a tener cuidado en la forma en que sobre todo les predicaba, porque cuando les mencionaba eso, para ellos era rarísimo que les estoy diciendo, es que Dios nos dice, para ellos, ¿usted cómo sabe? No sé si me explique. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo más importante es cuando alguien dice que representa a Dios y que por mí habla Dios, que se legitima como si fuera verdad absoluta. Fernando. Fernando. Es algo que me llama la atención de todo esto, viendo en conjunto. Esto es cómo se cambia. Jesucristo quería comenzar desde la base, desde la gente sencilla, desde las periferias, y cómo el autor, el pastor, como tú le dices, quiere mostrar otra cosa, tergiversar o diametralmente o opuestamente a lo que Jesús quería. Y pienso que es lo que está pasando ahorita en esta fuerza de cambio que se está dando a través del Papa Francisco y la avejentada curia romana, ¿no? Que ellos quieren mantener el status quo y el Papa dice, no, hay que ir afuera, yo prefiero una iglesia como un hospital de campaña que estar aquí anquilosada, dice, y por eso se da esa gran dificultad. Y mucha gente que está muy segura en ese status quo, sobre todo en las iglesias en Norteamérica, pues no lo quieren. Y eso va a crear mucha dificultad, mucho roce, ¿no? Y todo el que va en contra del status quo va
va a tener esa misma dificultad. Mismo Jesús la tuvo. Gracias. Pues, y yo creo que también viene por la cuestión de a qué Dios servimos, ¿no? Al Dios Mamón, todos los malos negocios del Banco Vaticano y el Papa que quiere limpiar. Cuando se tocan intereses, yo creo que todo el mundo se siente amenazado, ¿no? En cambio, la gente que no tiene nada que perder, bueno, simplemente trata de ser fiel al mensaje de Jesús. Hermanos y hermanas, se nos ha terminado el tiempo. Espero que por lo menos se lleven esta idea. Que tengo 100% la seguridad, pues no la tengo. Solamente es una manera de releer el texto. Puedo estar equivocado,